Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ya me conocéis, soy Alberto Bravo Martín, historiador modernista, divulgador y autor de una biografía de Carlos II que va a ver la luz ya dentro de muy poco, como sabéis, a través de la editorial El Ático de los Libros. Bien, hoy traigo un tema que a mí personalmente me gusta mucho y es el de la relación precisamente de Carlos II con Portugal. Y sí, como me pregunto en el título, si Carlos II fue rey de Portugal. Así que sin más, empezamos. Bien, un poquito de contexto. Sabéis que tras el 1 de diciembre de 1640 se instaura en Lisboa la dinastía Braganza, primero en la persona de Juan IV o João IV, hasta entonces duque de Braganza, y posteriormente con su hijo y sucesor Alfonso VI, llamado o victorioso, en castellano el victorioso, porque fue precisamente bajo su reinado cuando se van a conseguir o los lusos van a conseguir las victorias decisivas contra las tropas de Felipe IV, principalmente en las líneas del Bas contra Luis de Haro, que como sabéis era el valido de Felipe IV, a comienzos de 1659. Y luego ya, tras la firma de la paz de los Pirineos, y bueno, tras la recuperación de Cataluña, Felipe IV va a realizar un último esfuerzo por recuperar el reino luso. En el anterior vídeo habíamos hablado, hace dos vídeos, de don Juan de Austria, ¿no? Que se le nombra, bueno, se le encarga la conquista de Portugal con el título de generalísimo y que sufre una derrota estrepitosa en la campaña en 1663, en verano, en Estremoz o Ameixal. Luego ya 2 años después habrá una nueva derrota contundente, en este caso la batalla de Montes Claros, que a la muerte de Felipe IV pues dejaba la situación pues verdaderamente complicada de cara a que Portugal se reintegrase en la monarquía de España de los Austrias. Bien, Felipe IV muere, como sabéis, el 17 de septiembre de 1665 y es sucedido por Carlos II. Carlos II, según la tradición, según la costumbre y según las leyes, va a ser proclamado en todos los reinos, estados y señoríos que componían la monarquía de España. Ya he insistido en otras ocasiones que la monarquía de España no era solo Castilla y tampoco era solo España. Carlos II es proclamado, por supuesto, en Madrid, es proclamado en Barcelona, es proclamado en Zaragoza, en Nápoles, en fin, en las Indias, y también va a ser proclamado en lo poco que le quedaba a la monarquía de España del reino luso, que va a ser, bueno, principalmente una de las villas principales que aún seguían conservando las armas católicas, las armas del rey de España, era la villa de Olivenza, ¿no? Y precisamente ahí, el 7 de febrero de 1666, Carlos II va a ser proclamado Carlos I de Portugal. Por tanto, podemos decir que sí, aunque sea de una manera sui generis, Carlos II fue rey de Portugal. Eh, como sabéis, la firma o el reconocimiento de la independencia del reino luso por parte del gobierno de Mariana de Austria va a tener lugar en febrero de 1668, por lo tanto es un periodo muy corto de apenas 2 años y, lógicamente sobre un territorio eh, realmente minúsculo. Pero bueno, Carlos II fue proclamado, es una ceremonia bastante curiosa de la que hablaré en el libro y bueno, sí, la conocemos porque se conserva un impreso precisamente en la Biblioteca Nacional de España que lleva por título, os lo leo porque es bastante curioso, aclamación que hizo la notable villa de Olivenza en nombre de todo el reino de Portugal, reconociendo por rey legítimo y señor natural a la majestad del rey don Carlos. Bueno, vemos cómo efectivamente Carlos II fue reconocido en rey en Olivenza de todo Portugal por los súbditos y, bueno, por el ejército de la Raya de Portugal, el ejército de Extremadura, que en estos entonces estaba comandado ya por el marqués de Caracena, ¿vale? Bien, como decía, se va a reconocer la independencia de Portugal en febrero de 1668, una paz de rey a rey, es decir, desde el gobierno de Mariana de Austria y en nombre de Carlos II, que era un niño todavía, se reconoce el carácter regio de la dinastía Braganza, de Alfonso VI. Alfonso VI va a ser destronado por su propio hermano, por el infante don Pedro de Braganza, justo en los momentos en los que se está firmando la paz. Y de hecho, la ratificación de la paz
la va a llevar a cabo el infante don Pedro. Alfonso VI es destronado, bueno, alegando pues incapacidad, problemas mentales. De hecho, es un rey bastante desdichado. El propio Pedro II se va a casar con la esposa de su hermano, de Alfonso VI, María Francisca de Saboya-Nemours, y Alfonso VI va a ser imprisionado. Primero va a estar en las Islas Azores y finalmente pues en Sintra. Los que habéis ido a Lisboa es una excursión bastante habitual, ¿no? El castillo de Sintra. Está el castillo, luego está el palacio un poquito más abajo y hay muchos habéis visto la habitación o la cámara donde Alfonso VI pasó sus últimos días. Él muere en 1683. Bien, a pesar de este reconocimiento de la independencia del reino luso, bueno, las relaciones entre Madrid y Lisboa pues van a ser siempre de mutua desconfianza. Bueno, quien le interese saber un poquito más de estos temas, hay dos autores en concreto que son referencia en las relaciones Lisboa-Madrid, como decía, pues justo en este periodo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es este de Rafael Valladares, La rebelión de Portugal, realmente muy difícil de conseguir ya, publicado por la Junta de Castilla y León. Tiene más trabajos, por ejemplo tenemos este, Portugal y la monarquía hispánica, y más recientemente está realizando un magnífico trabajo David Martín Marcos. Este es el último libro que ha salido de él, Gente de Raya, muy interesante, sobre precisamente esas personas, ¿no? que quedaron en la raya entre España y Portugal bueno, la complejidad de esas relaciones humanas. Y tiene un libro que ahora mismo lo tengo aquí a mano, también muy interesante, que se llama Península de Recelos. Y precisamente esos recelos, como decía, continuaron. Y desconfianzas mutuas. Bien, una de las cuestiones es precisamente el uso de las quinas lusas en el escudo real de Carlos II. Las quinas lusas son, bueno, veis ese excusado, aquí os he traído dos ejemplos de dos monedas. La de arriba es un patagón de Brabante, acuñado en Bruselas, y el de abajo es una moneda de la ceca de Segovia, de 1682. Bueno, de hecho veis el símbolo de la ceca de Segovia es precisamente, como veis en la mano izquierda, el acueducto, y vemos también ese excusado con las quinas lusas, que son esos escudetes en forma de cruz, ¿no? Que son las armas reales de Portugal. Bien, esto que parece meramente casual, no lo era, lógicamente. De esta manera, tanto en monedas como en estandartes y en otro tipo de escudos que se situaban en palacios o en construcciones, generaron tensión con los enviados de los Braganza en Madrid, porque evidentemente el rey se seguía reconociendo a sí mismo como rey de Portugal, como vemos precisamente en esas quinas lusas. Son dos monedas, una es de 1686, la otra es de 1682, es decir, 20 años después, más o menos, de la firma del reconocimiento de la independencia lusa. Esto va a generar continuas tensiones, el uso de las quinas por parte de Carlos II, y va a ser continuo, o sea, hasta el final del reinado. Va a ser una cuestión que va a levantar esas suspicacias porque evidentemente era un menosprecio absoluto. También este menosprecio no solo va a suceder en Madrid, también incluso en Roma, ¿no? Cuando había alguna celebración en Roma o en otros sitios, en los propios Países Bajos, como hablábamos de esta moneda, pues el uso de las armas reales de Portugal. Va a haber otros recelos, eh, eh, teóricas, conspiraciones, etcétera. Por ejemplo, en 1673 hay una bastante sonada. Era entonces embajador en Lisboa por parte de Carlos II, el conde de Humanes, y al conde de Humanes se le va a acusar de querer traer de vuelta a Alfonso VI, que como hemos dicho estaba destronado y estaba en las Islas Azores, y bueno, hubo una conspiración, teórica conspiración, en la cual se decía que con el apoyo del rey de Castilla iba a volver a Alfonso VI, iba a ir la Armada Española, lo iba a recuperar, iba a quitar del poder al infante don Pedro. Hay que decir que don Pedro, hasta que muere su hermano Alfonso VI, jamás se declara rey, es decir, es infante, regente, pero no se declara rey. Tiene ese temor y tiene ese pesar sobre su persona de que ha quitado el poder a su hermano, que es el legítimo rey.
Bueno, esta conspiración se decía que, bueno, que Alfonso VI, a cambio de ser restituido en el trono, pues iba a ceder una serie de plazas a la monarquía de España a la frontera, como por ejemplo Olivenza y otras tantas. Además de una ayuda económica. Bueno, todo esto genera un escándalo absoluto. El conde Humanes tiene que ser cesado como embajador. Y como vemos, pues efectivamente persistían estas desconfianzas. Desconfianzas que, por supuesto, también se expanden al mundo indiano, ¿no? Con la fundación de la colonia del Sacramento a finales de, bueno, de finales de 1679, 1680, bueno, pues al otro lado del Río de la Plata, ¿no? Y esa tensión que va a generar, no quiero entrar mucho en ello, quizá otro día podemos hacer otro vídeo sobre esta cuestión, bueno, tensión continua, ¿no? Entre las coronas de España y de Portugal. Bien, a pesar de todo ello, seguía persistiendo esa idea de unir de algún modo nuevamente a España con Portugal. Eh, una de ellas fue a través del matrimonio. Y me explico. María Luisa Orleans, la primera esposa de Carlos II, muere en febrero de 1689 y a pesar de que el rey está destrozado, rápidamente hay unas consultas del Consejo de Estado muy interesantes, de las cuales también os hablaré en el libro, en la cual pues, se le proponen al rey nuevas candidatas para casarse con él, ¿no? Entonces, las únicas candidatas que había en aquel entonces, casaderas y con, por así decirlo, un estatus pues, que fuese aceptable para el monarca más grande del mundo, como era el rey de España, pues eran las princesas Neoburgo, una princesa de Toscana y esta señora que veis aquí, que es Luisa Isabel Josefa de Braganza, que es la infanta, la princesa de Portugal. Bien, esta señora, esta chica, era la única hija que había tenido el infante don Pedro con, bueno, ya no era infante, ya era rey, porque Alfonso VI ha muerto en 1683 y él ha sido proclamado rey, por tanto el rey Pedro II de Portugal, con su esposa, con su primera esposa, María Francisca de Saboya-Nemours. Esta es la infanta, como decía, Isabel Luisa, que ellos van a tratar de jugar sus cartas. De hecho, en un primer momento se le va a querer casar con el duque de Saboya, bueno, en fin, o se le va a querer casar también con el duque de Saboya. Y en esas consultas del Consejo de Estado surge este nombre. Y uno de los que más va a apoyar esta candidatura es el conde de Oropesa. Y diréis, ¿por qué? Bueno, el conde de Oropesa tenía un estrecho parentesco con los Braganza. El conde de Oropesa descendía de don Duarte de Braganza en el siglo XVI, que finalmente estos habían enlazado con los Álvarez de Toledo y por tanto él era primo del rey de Portugal. Entonces, él, esto se dice mucho también por parte de los enviados portugueses en Madrid, que el conde de Oropesa siempre trató de favorecer la causa de Portugal. Entonces, él apuesta también por este matrimonio, pero incluso el condestable de Castilla, si bien prefiere a las infantas Neoburgo, sabemos que Carlos II finalmente se casó con Mariana de Neoburgo, ahora hablaremos de ello, pero sí que comenta en su voto, y me parece realmente interesante, que casarse con esta señora, con la infanta de Portugal, sería interesante porque sería un modo, dice él, de recuperar Portugal por la vía del matrimonio, porque evidentemente en este momento esta chica, Isabel Luisa, era la única hija del rey de Portugal y por tanto era la heredera al trono luso. Si Carlos II se casaba con ella y moría su padre, significaba que nuevamente por la vía del matrimonio, ¿no? Algo parecido a Isabel y Fernando, ¿no? Con Castilla y Aragón, ambos reinos quedarían unidos. Y por tanto, la descendencia de ambos, pues reinaría nuevamente sobre una España unificada, España y Portugal, ¿no? Esa gran España o esa Hispania, ¿no? Que tantas veces se comenta. Bueno, evidentemente esto no fructificó por cuestiones dinásticas, por cuestiones de fertilidad, etcétera. Carlos II se casará con Mariana de Neoburgo, ¿no? A finales de 1689 y la reina llegará a la corte a comienzos de 1690. Casualmente, este matrimonio de Carlos II con Mariana de Neoburgo también va a propiciar una vinculación familiar entre Madrid y Lisboa. Bien, como sabéis, el duque de Neoburgo tenía una prole muy abundante, especialmente tenía muchas hijas que había casado con distintos soberanos europeos. Leonor era la emperatriz, se había casado con el emperador Leopoldo,
Dorotea Sofía se había casado con el duque de Parma. Y mucho antes de esto, bueno, antes de que se casase la princesa de Parma, quiero decir, la primera en casarse es Leonor de Neuburgo en 1676. Posteriormente, en 1687, otra princesa palatina, que es como se llamaba también a las Neuburgo, se va a casar precisamente con Pedro II de Portugal. Pedro II de Portugal ha enviudado de su primera esposa, aquella con la que ha tenido la infanta, la cual acabamos de hablar, y se va a casar en segundas nupcias con la persona que veis a la izquierda, María Sofía de Neuburgo, hermana de Mariana de Neuburgo, 1687, es decir, 2 años antes de que Mariana de Neuburgo se convierta en reina de España. El rey de Portugal, de esta manera, se estaba vinculando con la Casa de Austria, porque en aquel entonces la emperatriz, como digo, ya estaba casada, o mejor dicho, Leonor de Neuburgo ya estaba casada con el emperador. Aún nadie podía prever que se fuese a morir María Luisa Orleans, pero a su muerte hace que otra princesa palatina se vaya a instalar, como decíamos, en Madrid como esposa de Carlos II. Por lo tanto, vamos a tener a dos reinas Neuburgo en la península, María Sofía de Neuburgo y Mariana de Neuburgo. Dos hermanas, con una correspondencia entre ellas también muy estrecha, personajes de ellos de confianza o de ellas de confianza que van a trasvasar de una corte a otra. Por ejemplo, el secretario de Mariana de Neuburgo, que había sido anteriormente secretario de la reina de Portugal, Xavier Besser, conocido como el Cojo. Y bueno, de esta manera, evidentemente, va a haber una, como decíamos, una conexión familiar de Carlos II con Portugal, aunque sea por vía política y por vía de su hermana. Bien, sabemos que Mariana de Neuburgo no va a tener hijos, pero María Sofía de Neuburgo sí va a tener hijos. De hecho, va a tener una numerosa prole con Pedro II, numerosos varones. El primero de ellos, el futuro João V de Portugal, Juan V, eh, el rey, ese gran rey mecenas, ¿no? Que ya en el siglo XVIII se va a convertir, pues, o va a convertir Lisboa en una nueva Roma, y que João V, para que os deis cuenta de cómo funciona, ¿no?, la Europa dinástica, es el padre de Bárbara de Braganza, que acabará siendo reina de España al casarse con Fernando VI. Vamos viendo cómo se van vinculando, ¿no?, estas casas reales. Bien, él tuvo más hijos y el segundo de ellos va a ser esta persona que veis aquí, Francisco de Braganza, duque de Beja o de Bella, ¿no?, en Portugal, no confundir con el duque de Béjar. Bien, ¿pudo haber sido un Braganza rey de España? Bueno, pues existió un juego en este sentido. Va a ser nuevamente el conde de Oropesa quien vaya a promover esta candidatura. En febrero de 1699 ha muerto el príncipe electoral José Fernando de Baviera, que era, como sabéis, a quien Carlos II había designado en su testamento del 14 de noviembre de 1698 heredero. Y el conde de Oropesa, que entonces ha vuelto a la presidencia de Castilla, había caído y ahora ha vuelto, desde hace un año estaba ocupando nuevamente esta presidencia, va a tratar de que el rey nombre bueno, pues a un hijo del rey de Portugal, en este caso al segundo génito, que es Francisco de Braganza, el duque de Bella, como heredero. En muchas ocasiones se ha dicho que esto era absolutamente disparatado porque los Braganza no tenían ningún vínculo con la Casa Real española y que por tanto era descabellado. Bien, sí y no. Precisamente Pedro II de Portugal, que va a tratar de jugar sus bazas, o al menos de que, si sabéis que en ese entonces Luis XIV y Guillermo III estaban negociando los tratados de reparto, que al menos se le reconociera un derecho a la sucesión de España, que en el caso de no suceder su hijo, que era lo más probable, pudiese repercutir en alguna compensación, pues alguna plaza, algún territorio en la península o en Indias. Y él va a hacer bueno, una especie de proclama, ¿no?, que va a dar a la imprenta, en la cual va a decir que la Casa de Braganza desciende de los reyes católicos, porque precisamente una de las hijas de los reyes católicos había sido reina de Portugal y que por tanto los Braganza, que al final eran una rama segundogénita ya alejada de los Avís, evidentemente descendían de la Casa Real Española, de Isabel y Fernando, y que por tanto tenían una vinculación familiar, aunque lejana, con Carlos II. Evidentemente, esta candidatura no va a llegar a nada. Había dos candidaturas, evidentemente. Esa, una vez que muere el príncipe José Fernando de Baviera,
las opciones que puede barajar el rey son la opción de Francia y la opción del imperio. Como sabemos, Carlos II, en su último testamento, nombrará sucesor a Felipe V y sabemos que Felipe V llegará a Madrid en febrero de 1701 y será proclamado luego ya en abril. O más dicho, mejor dicho, más que proclamado, será jurado por las Cortes de Castilla. Bien, con esto vamos a acabar, pero comentar una curiosidad. Bueno, la Casa de Braganza se va a posicionar en la contienda sucesoria de la parte del archiduque Carlos, que, claro, el archiduque Carlos era sobrino del rey de Portugal, porque evidentemente la emperatriz era una Neoburgo, la reina de Portugal, que ya ha muerto en 1699, pero era una Neoburgo, y por tanto el heredero de Portugal, que era eh, João V, que era príncipe de Brasil en aquel entonces, pues era primo del archiduque, ¿no? Tal va a ser así que cuando eh, el archiduque sea reconocido rey de España a finales de 1703 en Viena, posteriormente va a ser trasladado una armada británica hasta Lisboa. Él va a desembarcar en la península, en Lisboa. Y va a ser acogido por su tío Pedro II. Pedro II muere en 1706. Entonces, en 1704 el archiduque va a desembarcar en Lisboa, va a estar alojado en el Pazo da Ribeira, que es donde actualmente ya no existe, se quemó el palacio, es donde actualmente está la Praça do Comercio en Lisboa, que muchos habréis estado. Y bueno, ahí va a ser recibido por toda la familia real portuguesa, el rey, el príncipe de Brasil, los infantes portugueses, la reina viuda de Inglaterra, Catalina de Braganza, la viuda de Carlos II, Estuardo. Y, y esto, claro, bueno, ahí veis una de las imágenes que os he dejado, ¿no? Un impreso trata precisamente sobre el juego del estafermo que se hizo en Lisboa para cortejo del archiduque Don Carlos. Y, bueno, hace referencia a todo lo que ocurrió en aquellos días de 1704. Y en el otro papel veis precisamente que esta llegada del archiduque a Lisboa va a ser lo que va a llevar a Felipe V a declarar la guerra a Portugal. Ahí lo veis, razones de la guerra del rey católico se refiere a Felipe V contra el rey de Portugal y el archiduque Carlos de Austria y sus aliados. Felipe V va a declarar la guerra y va a emprender una campaña para tratar de conquistar Portugal, una campaña muy interesante, además de la cual se han conservado dibujos de todas las tomas de plazas que se hicieron por parte de Filippo Pallotta, que era un artista italiano que fue acompañando al rey. Bueno, pues va a ser una campaña bastante interesante y bastante tediosa, como casi todas las campañas que se luchaban en la raya entre Portugal y España, precisamente por los calores de esa zona de Extremadura y del Alentejo. Bien, Felipe V también, como curiosidad, hay que decir que también usó las quinas portuguesas, incluso el archiduque Carlos III de Austria tuvo también algún encontronazo porque probablemente por error o no usó las quinas de Portugal, es decir, de su propio tío eh, y por lo tanto de sus aliados. Bueno, no entraremos más en esta historia. España y Portugal, Felipe V y ya Joao V van a firmar la paz en Utrecht y luego las relaciones lusas y españolas en el siglo XVIII pues son también conocidas y notorias, incluso con ese matrimonio que ya hemos nombrado entre Bárbara de Braganza y Fernando VI. Es decir, Joao V se va a convertir, ¿no?, en el suegro del rey de España. Bien, un vídeo distinto, curiosidad, ¿no? Carlos II proclamado rey de Portugal, esas relaciones que existieron entre ambos reinos, con esos recelos entre ambas cortes, pero al final también con esas estrechas relaciones familiares por vía de la Casa de Coburgo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.